Hola, soy Fiorella Segarra, qué gusto saludarlos, qué alegría compartir parte de mi testimonio en esta reunión Next. La verdad que estoy muy contenta y hoy día les quiero hablar de cómo honrar una madre difícil. Bueno, les cuento, yo nací en una familia, en un hogar disfuncional, soy la menor de 3 hermanos y bueno, al principio nosotros vivíamos juntos, junto con ellos, con mis padres, pero a la medida que iba creciendo me daba cuenta de que algo no estaba bien en mi casa, en mi hogar. Y tengo un recuerdo cuando cumplí 5 años. Ese día, como todo niño, uno se despierta con la ilusión de que es su cumpleaños. Y yo me acuerdo que ese día desperté y no vi a mamá en mi casa. Pregunté y lo único que me dijeron es que había viajado. Yo no sabía ni a dónde, nunca me dijeron los motivos ni cuándo regresaría. Pero empezó a sentir esa soledad, ese sentimiento de vacío, de no tener a mamá en casa. Mi papá indiferente, y como ya era de costumbre, en fechas de mi cumpleaños o cumpleaños en general en la familia no se celebraban, no se saludaban. Así que igual como uno tiene un corazón de niño, uno siempre tiene esa inocencia, esa ilusión. Y la verdad que tenía el deseo de compartir con mi familia, pero al no ver a mi mami a mi lado, sentí bastante soledad. Pero algo que pasó en ese día, que no estaba planeado, no sabía nada. Llegó una tía con una torta y armó una linda fiesta, vino mis primos. La verdad que fue un momento muy agradable, pero en el fondo de mi corazón yo seguía sintiendo un vacío, seguía sintiendo soledad porque mi mamá no estaba en casa. Y a la medida que iba creciendo, en mi casa había muchos problemas de infidelidad, problemas de indiferencia, había muchas inestabilidades en mi casa. Y es increíble porque yo tenía un hermano súper talentoso, con muchos talentos, y en ese momento tenía muchos deseos de ingresar a una universidad. Venía con prospectos a la casa y lo único que escuchaba de mis padres era palabras negativas: no lo vas a lograr, no es posible, indiferencias. Tanto así que este hermano se llegó a sumergir en las drogas y destruyó por completo su vida. Murió a los 33 años de edad. Y así, cuando ya cumplí 16 años, mi familia se desintegró por completo, cada quien se fue a vivir solo como pudo. Y yo me acuerdo que tenía muchos deseos de vivir, de salir adelante. Empecé a trabajar desde muy joven y quise darle un rumbo diferente a mi vida. Tenía esperanza de que mi vida sea diferente, pero en la medida que iba corriendo por salir adelante, llegó esos vacíos que tenía, esas heridas que tenía del pasado, tanto así que me refugié en una relación sentimental que terminó mal, me refugié en las fiestas y todas las cosas que el mundo te ofrece. Y la verdad es que fue una etapa de mi vida bastante difícil. Y hasta que cumplí 20 años, y es ahí donde alguien me invita a la iglesia, me invitaron a un encuentro, realmente tuve un acercamiento muy lindo con Dios. Mi vida cambió por completo. Me enseñaron el principio del perdón. Pude perdonar a mis papás, a mi familia, y sentí que realmente mi vida empezó a sanar completamente. Yo siento que Dios se aseguró de que mi corazón esté sano, porque me acuerdo que iba a las reuniones en la iglesia y lo que siempre recalcaban era Salmo 27:10, que aunque padre y madre te hayan dejado, con todo eso yo te recogeré. Para mí era wow, o sea, la sanidad en mi corazón era una constantemente. O sea, Dios es experto siempre en sanar nuestros corazones. Y desde ese momento empecé a experimentar la paz que solamente Él nos puede dar. Empecé a experimentar alegría, felicidad, gozo, no sé, muchas cosas hermosas que empecé a sentir a partir de ese momento. Después de años conocí una persona muy especial para mí. Nos enamoramos, empezamos a cultivar nuestra amistad y llegó un momento que nos ennoviamos, pero justo cuando nos ennoviamos reaparece mi mamá en escena, después de muchos años de no saber de ella. Para mí la verdad que fue un momento bastante difícil, con sentimientos encontrados, con pensamientos
difíciles en mi mente porque no sabía si tenerla o no tenerla, si era el momento de que viva conmigo o no, ya que estaba emprendiendo un momento nuevo en mi vida, un momento importante en mi vida. Y la verdad es que lo pensé mucho porque sientes muchas cosas. Si es justo o no justo que ella esté a mi lado, fue y era una mamá, llegó siendo una mamá bastante difícil, seguía teniendo el mismo carácter, pero sin embargo decidí honrarla en mis últimos momentos de soltera, diciéndole que venga a vivir conmigo, pagándole los gastos en ese momento, teniéndola ahí en mi casa, teniendo tal vez esa cercanía que Dios estaba permitiendo para restaurar cualquier cosa en mi corazón, para iniciar una nueva etapa con un corazón totalmente sano. Ahora, yo ya había sanado en mi encuentro, yo ya había restaurado esa área, los había perdonado, pero otra cosa es encontrarte cara a cara con la persona con la cual tuviste muchas dificultades y sobre todo que son nuestros padres, era mi mamá. Yo siento que Dios permitió ese momento para cualquier cosita, vestigio, cualquier cosa en mi corazón sea totalmente sanado, restaurado por completo. Pero como yo ya le había perdonado, acepté que estuviera en mi casa y yo ya estaba en todos los preparativos de la boda, con toda la emoción, pero ella cada día me recordaba y me decía con palabras negativas que ese matrimonio iba a resultar mal, que no iba a disfrutarlo, que ese matrimonio se iba directo al fracaso. Era una y otra vez, era bastante difícil escucharla, pero ahí estaba yo decidida a formar una nueva familia, un nuevo futuro, algo diferente. Bueno, y llegó el día de la boda, me casé y la verdad que uno de mis sentir fuertes era formar una familia diferente a la que tuve, así que con mi esposo conversamos y decidimos vivir solos desde el primer momento de casados. Nos apropiamos de una palabra que dice, dejarás padre y madre y te unirás y serán uno solo. Y la verdad que lo hicimos una realidad, dijimos, ninguno de nuestros padres tiene que vivir con nosotros, tenemos que formar una nueva visión sobre nuestro hogar para el futuro de nuestras generaciones. Muchos piensan que honrar es sacrificar tu vida, tu futuro, a costa de alguien. Pero una de las cosas que entendí que el honrar es respetar, es valorar, es no menospreciar y juzgar a nuestros padres. La verdad es que recibí críticas de muchas personas, pero una de las cosas que hice como rema en mi vida es que sea Dios el que guíe mis pasos en ese momento. Porque van a venir opiniones, van a venir críticas, pero decidimos hacer las cosas a la manera de Dios. Y aunque no la llevé a vivir conmigo, siempre fui intencional en reunirme con ella, en visitarla, en tener contacto. A veces le invitaba algunas navidades a mi casa, pero ella sí seguía con la misma actitud de palabras negativas, de miradas, de menosprecio, pero sin embargo seguí cultivando esa relación porque quería ser obediente a la palabra de Dios también y honrarla, ¿no? Hasta cierto punto, hasta donde ella me permitiera honrarla. Porque no quería permitir ningún sentimiento de amargura ni resentimiento en mi corazón. Y hace aproximadamente 3 años, mi mamá sufrió un accidente grave, la atropellaron, sufrió fracturas en el hombro, en la cadera, en el brazo, realmente quedó muy mal. El hombre que la atropelló la dejó abandonada en el hospital. Y ahí estuve yo, me acerqué, la ayudé, gestioné todo para que tuviera una excelente operación, la ayudé a caminar, a rehabilitarse para que vuelva a caminar. Y lo único que recibí de eso, obviamente no esperaba recibir un gracias, porque sabía cómo tenía la condición del corazón de mi mamá, pero lo único que recibí en ese momento fue quejas, fue reclamos, no sé, críticas en ese momento que la estaba ayudando. Una de las cosas que comprendí es que la honra no necesariamente tiene que ser pública. Tú puedes honrar de forma silenciosa, tú puedes honrar en la cual nadie te está mirando, porque Dios siempre ve nuestro corazón, ve nuestras acciones y no necesitas publicarlo al mundo entero la honra que estás manifestando o que estás haciendo hacia tus padres. Una vez que empezó a caminar, tomé una decisión muy importante
muy importante en mi familia. Yo ya tenía una familia constituida, 3 hijos en formación, pero junto con mi esposo decidimos tener a mi mamá en casa, darle ese gesto de honra y traerla con nosotros. Al recibirla en mi casa tuve que poner reglas claras, límites y reglas muy claras a mi mamá, porque sabía que estaba entrando en mi casa una persona bastante difícil, con problemas emocionales. Así que tuve que conversar con ella y le dije que había reglas en mi casa muy definidas. Entre esas reglas, una de las cosas que yo tuve que marcar muy definido es guardar, obviamente, mi corazón, guardar mis emociones, porque siempre soltaba una y otra palabra, que en mi casa no podía hablar ninguna palabra de insulto, ninguna palabra negativa. Una de las cosas que tuve que hacer también es guardar mi autoestima. También una de las cosas que hice es tener tiempos de calidad con mis hijos, con mi esposo, en el que ella no participaba, y había momentos en que sí le integraba, pero había reglas muy marcadas en mi hogar, porque una de las cosas que siempre he sentido es que necesitamos proteger a nuestros hijos, proteger nuestra familia y a la vez también, en mi caso particular, honrarla a mi mamá. Una de las cosas que entendí es que el hecho de honrar no significa que dejes de vivir tus metas, tus sueños, tus propósitos. Tú debes de seguir continuando en las cosas que Dios puso en tu camino, en los sueños que tienes en tu corazón, seguir adelante y sobre todo teniendo claro que el perdón es como clave en nuestra vida. Tenemos que perdonar y el perdón es continuo, es constante. Una y otra vez tú necesitas perdonar. Si no la hubiera podido perdonar, realmente no hubiera podido construir la familia que tengo actualmente. La verdad que le doy gracias a Dios porque Él estuvo en mi proceso de sanidad, de perdón, de restauración para poder honrar de la manera correcta a mi mamá. A pesar de ser una persona bastante conflictiva, con bastantes problemas en su interior, con muchas cosas que nos transmitió a nosotros desde pequeños, hay una palabra que quedó marcada en mi corazón y fue cuando Jesús en la cruz del Calvario dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la verdad que eso es clave en nuestra vida, perdonar a los demás, perdonar a nuestros padres, porque no saben lo que hacen, no sabemos qué historia vivió en su niñez, no sabemos qué historia vivió en su pasado. Y esa fue ese rema que me ayudó a perdonar, que me ayudó a mirarla de manera diferente y ya no esperar recibir algo de ella como mamá, porque a veces queremos recibir algo, ¿no? Porque siempre miramos a los padres y decimos, ellos son como dadores, son los padres de amor, de afecto. Pero en este proceso de sanidad entendí que ellos ya no estaban en esa capacidad de dar, justamente por todas las carencias que recibieron, sino que mi dador en realidad fue Dios, mi dador de amor, de protección, de todo en mi vida fue Dios. Y eso es lo que también te quiero invitar a ti, que tengas a Dios como papá, como mamá, como tu novio, como tu todo, y que Él pueda llenar tu vida, completar tu vida, y de esa manera puedas, una vez lleno, puedas sembrar en otros, puedas honrar a otros. Y la buena noticia es que actualmente puedo honrar a mi mamá con mi esposo, junto con mi esposo, mis hijos. Oramos por ella, porque tenga un encuentro con Dios, porque sane sus heridas, tenga paz en su corazón. Muchas veces compartimos con ella y la verdad que siento una alegría porque le puedo enseñar también a mis hijos el honrar, aunque podamos haber tenido unos padres difíciles. Amigo, amiga que estás conectada, joven que estás ahí, yo te invito y yo te motivo a que también puedas tomar estas enseñanzas, puedas aplicarlas a tu vida y puedas tener un corazón libre, porque la verdad es que cuando tenemos resentimientos y amargura es bien difícil poder honrar, y cuando honras hay una libertad, no sé, es totalmente diferente. Yo siento que como que los cielos están abiertos, te quitas un peso de encima. El poder honrar realmente es una bendición de parte de Dios. Al principio, cuando
conocí a Dios y estaba en todo ese proceso de sanar mi corazón, decía, qué injusto, porque la Biblia dice honrar a tus padres y tu madre y tendrás larga vida, cuando de repente nadie sabe mi historia, nadie sabe lo que yo viví, qué injusto, qué mal, pero comprendí que hay una libertad mayor, que Dios piensa en ti, que Dios te ama a ti, que está pensando en tu vida y en tu futuro. Así que Dios se encarga de que tengas un corazón sano y con ese corazón libre y sano puedas honrar a tu mamá y obviamente a los demás.